Bueno, detrás de la noticia con Matías Castañuelas. Mientras esperamos a Daniel, le vamos comentando a la gente que ya se sabe que hace 37 años, el 24 de marzo de 1976, se dio la peor dictadura de la República Argentina, con un genocidio, 30.000 muertos y demás. Esto es más o menos conocido, las tapas de Clarín en aquella época, nuevo gobierno, Videla, vamos a hacer un cambio. Digamos que en ese momento Clarín hablaba a favor del gobierno y no se preocupaba demasiado por la libertad de expresión, como si hoy se preocupan por otra parte. Pero como nosotros nos vamos por más y no nos quedamos con las cosas que habitualmente vemos, nuestra compañera Andrea Sancho fue a la hemeroteca y encontró perlitas de Clarín en esos años. Esto es a un mes del golpe. El 22 de abril del año 1976, Clarín decía esto. Clarín decía esto, mira. La rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró solo 36 horas. Es decir, que para Clarín solo 36 horas de dura censura a prensa hubo durante la dictadura, en este caso de Videla. Desde entonces el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación entre el gobierno y los diarios le han reducido al cumplimiento de normas indicativas. Es decir que estaba muy bien, todos ellos podían decir todo lo que querían y no había censura, ni había tantos periodistas no por como otra parte ahora que hay una enorme presión a la prensa comparado con la dictadura, ¿no? Exactamente, y aparte había periodistas que murieron durante esa dictadura también, ¿no? No solo que había censura, sino Curioso, que además ¿no? había Clarín, asesinatos. durante la dictadura era oficialista. Sí. En democracia, en muchos casos, es opositor. Es opositor y dice que hay censura, que no hay libertad de prensa. Pero veamos por qué Clarín estaba a favor de estas cosas, porque eso es lo que nos interesa realmente. No es que Clarín estaba a favor de la dictadura por miedo a decir lo que pasaba, etcétera, etcétera. Porque hay profundas causas económicas que hicieron que Clarín acuerde con la dictadura militar. Coincidencias ideológicas. Consecuencias económicas, por ejemplo, de la última dictadura. Esto, Daniel, entre 1970 y 1975, el salario real, en una base de 100, que sería... La base 100, aumentó en 5 años un 24%, Exacto. 124. De 100 a 124 durante el gobierno de Perón, la tercera presidencia. Y fíjate que en un solo año, entre el 76 y el 77, pasa de ese 124 de base 100 a 79. Este número es el peor de la historia de la República Argentina desde la década del 30. Es decir, que en un solo año la dictadura militar devaluó el salario de los trabajadores a un nivel anterior al primer peronismo, en un solo año. Esto para ver la gravedad de lo que fue el tema de la deuda. Fíjate este número, porque este número es clave para entender el peso de la deuda que todavía llevamos encima con los fondos buitre y demás. Bueno, la historia viene de acá. En 1975, es decir, cuando Isabelita recibe el golpe de Estado, la deuda en millones de dólares era de 7.875. Una deuda absolutamente manejable, ¿no? Por supuesto. Porque Perón, entre otras cosas, siempre pagó mucha deuda. En eso me parece también a Néstor y a Cristina. Como política de Estado siempre pagaron mucha deuda. Cuando se retira la dictadura después de los 3 gobiernos de las Fuerzas Armadas, asciende a 45.087 millones de dólares la deuda. Es decir que se quintuplicó, se sextuplicó, complicando el futuro de los argentinos. Veamos algunas editoriales de aquellas mismas épocas para ver también por qué Clarín apoyaba estas cuestiones, porque estaba bastante de acuerdo por otra parte. 5 meses después del golpe, 76 de agosto. Exactamente. Una parte de una editorial de la Ley de Contrato de Trabajo dice: ¿es este un lamentable ejemplo más de la palmaria inconsistencia de un populismo preocupado por distribuir beneficios inmediatos que escapaban a las posibilidades del momento y que comprometían perspectivas del futuro? Está hablando de una ley laboral que defiende los derechos de los trabajadores, la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, exactamente. Vamos con otra. De esa misma época, otra parte de esa misma editorial. La Ley de Contrato de Trabajo contribuyó a consolidar el espejismo de la prosperidad laboral, mientras corroía las bases de la producción. Por ello, la reforma de sus disposiciones constituye una medida oportuna. Es decir que la dictadura estaba en contra de los derechos de los trabajadores y Clarín estaba a favor de la dictadura. Esta es la posición oficial de Clarín, porque está leyendo una editorial firmada por su directora Ernestina Herrera de Noble. Exactamente, y por eso hay profundas coincidencias ideológicas entre la dictadura de Videla y el diario Clarín. Entre otras cosas,
también porque se quedó con papel prensa y otras cuestiones que ya estamos hinchando desde hace un montón de tiempo. La función del capital extranjero, otro de los editoriales de Clarín, del 29 de mayo del 76, dice: mediante autoritaria fijación de precios, de salarios y de cambios, el poder público, quienes lo usufructuaban, se habían asignado en la práctica todo el elemental derecho de decisión que sobre la marcha de la empresa aspiraba a ejercer el inversor. Eso es la ley de capital extranjero, permitía que, entre otras cosas, ingresen para hacer la bicicleta financiera plata de afuera, y cuando entraba a la Argentina se usaba sin de ningún manera... control. Terminó muy mal eso, ¿no? Terminó muy mal y fue una de las principales causas de la debacle económica de la dictadura militar. Si el capital extranjero puede jugar un papel importante en la construcción de ese gran país que hasta ahora ha venido errando su camino, gracias a la dictadura dejó de errar su camino, es justamente concurriendo a eliminar nuestro atraso en aquellos sectores básicos de la economía. Esa plata entró a la Argentina, no dejaba producción, se liquidaba hacia afuera y no dejaba nada hacia adentro, ¿no? Con fines especulativos. Especulativos. Hay que ver la película Plata Dulce, ahí la historia está muy bien contada. Vamos a una pausa, a ver, seguimos.